Capítulo 12. Y en el mismo tiempo el rey Herodes echó mano a maltratar a algunos de la iglesia, y mató a cuchillo a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que había agradado a los judíos, pasó adelante para prender también a Pedro. Eran entonces los días de los ázimos. Y habiéndole preso, púsole en la cárcel, entregándole a 4 cuaterniones de soldados que le guardasen, queriendo sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro era guardado en la cárcel, y la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le había de sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, preso con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta que guardaban la cárcel. Y he aquí el ángel del Señor sobrevino, y una luz resplandeció en la cárcel, e hiriendo a Pedro en el lado, le despertó diciendo, «Levántate prestamente». Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, «Cíñete y átate tus sandalias». Y lo hizo así. Y le dijo, «Rodéate tu ropa y sígueme». Y saliendo le seguía. Y no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, mas pensaba que veía visión. Y como pasaron la primera y la segunda guardia, vinieron a la puerta de hierro que va a la ciudad, la cual se les abrió de suyo, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, «Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos que me esperaba». Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban juntos orando. Y tocando Pedro a la puerta del patio, salió una muchacha para escuchar, llamada Rode, la cual como conoció la voz de Pedro, de gozo no abrió el postigo, sino corriendo adentro, dio nueva de que Pedro estaba al postigo. Y ellos le dijeron, «Estás loca». Mas ella afirmaba que así era. Entonces ellos decían, «Su ángel es». Mas Pedro perseveraba en llamar, y cuando abrieron, viéronle y se espantaron. Mas él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, «Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos». Y salió y partió a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué se había hecho de Pedro. Mas Herodes, como le buscó y no le halló, hecha inquisición de los guardas, los mandó llevar. Después, descendiendo de Judea a Cesarea, se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y los de Sidón, mas ellos vinieron concordes a él, y sobornado Blasto, que era el camarero del rey, pedían paz, porque las tierras de ellos eran abastecidas por las del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropa real, se sentó en el tribunal y arengóles. Y el pueblo aclamaba, «Voz de Dios y no de hombre». Y luego el ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Mas la palabra del Señor crecía y era multiplicada. Y Bernabé y Saulo volvieron de Jerusalén cumplido su servicio, tomando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Bendiciones, hermanos, le damos gracias al Señor nuevamente y aquí en el capítulo 12 del libro de los Hechos, el cual estaremos hablando de la muerte de Jacobo y el encarcelamiento de Pedro. Y este capítulo es sumamente interesante y vamos a hacer un análisis contextual del mismo. Y a través de la lectura que acabamos de escuchar, vamos a analizar una serie de aspectos sumamente importantes que debemos ver a través de este capítulo. Y esperamos que esta información pueda ser de ayuda a cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque vamos a estar observando a través de esta lectura algo sumamente interesante. Vemos cómo a través del capítulo 12 viene lo que se conoce como una persecución renovada en Judea. Por eso es que el apóstol Lucas regresa de nuevo al relato de la iglesia en Jerusalén. Por eso es que la breve introducción a la iglesia de Antioquía muestra
que el impulso de crecimiento se había trasladado de Jerusalén a Antioquía. Ahora, si usted analiza y va a su Biblia, de los versículos 1 al 5, los 12 habían sido encarcelados cuando Esteban había sido muerto, pero habían escapado al martirio. Ahora, después de un tiempo de paz, Herodes desata un tercer asalto contra la iglesia. Ahora, la familia de Herodes nunca había sido popular entre los judíos debido a que tenía un linaje extranjero. Tenemos que entender que Herodes no era judío, él era idumeo. Ahora, Herodes Agripa era nieto de Herodes el Grande. Entonces, Aristóbulo, que era su padre, había sido ejecutado en el año 7 antes de Jesucristo. Por eso es que Herodes el Grande, que fue el que lo ejecutó, vemos cómo Herodes Agripa había sido educado en el Imperio Romano y era amigo del emperador Calígula. Y eso usted lo puede encontrar en información extrabíblica y se cree que más o menos fue como para el año 37, para ese tiempo, para más o menos 37 y 41, luego en esa era cristiana. Ahora, lo hizo rey de lo que se conocía para ese tiempo como ese periodo como una tetrarquía, entiéndase Filipos y más tarde Galilea y Perea. Entonces Judea y Samaria fueron agregados a ese reino después que ayudó a emperador Claudio entre el año 41 y 54 para ganar lo que se conocía como una aprobación del senador romano como emperador. Ahora, Herodes utiliza el conflicto entre los judíos y cristianos para ganar el favor de los judíos. Entonces, él aquí, por eso es que usted puede ver cómo se ejecuta a Jacobo y se arresta a Pedro. Ahora bien, la acción de Herodes y la reacción de los judíos mostraron que los cristianos ya no tenían el favor de los judíos, no cristianos en Jerusalén. Ahora, quizás esto se debe a lo que había ocurrido, a la noticia de que Pedro había entrado en la casa de un gentil. Herodes decapita a Jacobo, el hermano de Juan e hijo de Zebedeo. Pedro es arrestado y puesto en prisión durante la fiesta de los panes sin levadura. Por lo tanto, se entiende que luego de la Pascua había ocurrido la fiesta de los panes sin levadura. La Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, acuérdense que estaban íntimamente relacionadas como una sola fiesta. Ahora bien, en realidad, los 7 días de los panes sin levadura seguían la Pascua. Ahora, vemos cómo Lucas se refiere a los 8 días de la celebración como la Pascua. Agripa se cuida de no violar las costumbres judías. Por ello, él espera hasta después de las fiestas para ejecutar a Pedro. Es ahí donde usted y yo vamos a los versículos 6 y 16. Por eso es que en estos versículos es lo que se conoce como lo que se llama la liberación milagrosa de Pedro. Por eso es que la iglesia creía en el poder de la oración intercesora. Los creyentes creían que Dios tenía el poder para libertar a Pedro de la prisión. Por eso es que sus oraciones eran contestadas y en esta ocasión sí lo fueron. Y Pedro fue liberado a pesar de la fuerte seguridad de las escuadras de los soldados que estaban cuidándolo en estos lugares, especialmente en los 4 periodos de las 3 horas durante la noche. Ahora, Pedro estaba encadenado a 2 soldados, y esto es interesante, y otros, entiéndase, los que cuidaban las puertas de la cárcel. Ahora, Pedro estaba profundamente dormido cuando apareció el ángel en la celda y le dijo: levántate pronto. Ahora, vemos cómo Lucas aquí incluye la referencia a el golpe en el costado de Pedro para despertarlo y entiéndase con el propósito de destacar su valor y su fe. Por eso la expresión Pedro, que estaba profundamente dormido la noche anterior a su ejecución. Ahora, las cadenas de Pedro dicen que cayeron y
él siguió al ángel a través de las puertas y fuera de la cárcel. Y vemos cómo el historiador Lucas está señalando que la puerta de hierro que conducía a la ciudad se abrió por su propia cuenta. Esto indica que el ángel desapareció cuando llegó a la calle. El sueño profundo de Pedro y los eventos que ocurren de manera rápida y de manera asombrosa a la liberación lo dejaron como confundido. Ahora, después de convencerse de que no estaba soñando, reconoció que el Señor lo, lo había librado de la ejecución de Herodes. Ahora, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, a donde la iglesia estaba reunida orando, lo que se entiende que la iglesia estaba intercediendo. Ahora, entiéndase que al principio los discípulos continuaron participando en los cultos de adoración en el templo y en las sinagogas, pero ellos se reunían también en las casas privadas para hacer los estudios, oración y compañerismo. Estas casas desempeñaban un papel cada vez más importante en la adoración, entiéndase el compañerismo, y al separarse los cristianos de la adoración y las costumbres judías. Ahora, la casa de María probablemente fue el lugar de reunión. Y el lugar de reunión, entiéndase y valga la redundancia, como el lugar regular para la comunidad cristiana primitiva. Y puede haber sido el lugar donde Jesús comió, y algunos entienden como la última cena con sus discípulos, y a donde los discípulos se reunieron después de la ascensión. Y por eso es que usted nota que aparece el nombre de Rode, que era una sirvienta joven que acudió a la puerta al llamado de Pedro. Dicen que ella es la que reconoce la voz, pero en un estado de emoción, en un estado de excitación, ella no abrió la puerta. Ella corrió al lugar donde el grupo estaba y estaban ellos orando y anunció que Pedro estaba en la puerta. Ellos no le creyeron y la acusaron de que ella estaba como loca. Y ella insistió que Pedro estaba allí. Por eso es que en la incredulidad de ellos, el grupo concluyó que debía ser el ángel guardián de Pedro. Ahora, los judíos creían que un ángel guardián se aparecía a la persona a la cual protegía. Fíjense en la mentalidad que se tenía en ese momento y en ese tiempo. Por eso es que cuando Pedro continuaba llamando a la puerta, los discípulos abrieron. Dicen que ellos estaban asombrados cuando lo vieron. Y acuérdense que ellos habían orado por liberación, lo cual esto está revelando que creían en el poder de Dios. Ahora surge una pregunta: ¿o era aquella una oración que expresaba una actitud de impotencia en lugar de fe, o realmente estaban esperando que Dios respondiera a sus oraciones, o estaban orando como lo que hacemos los hombres y mujeres modernos cristianos en el tiempo actual? Ahora, si usted se da cuenta, después de que Pedro entra en la casa, se hizo una señal con su mano para la atención de los que estaban reunidos. Se dice que se describió como el Señor lo había librado de la cárcel. Y aquí estamos viendo que él dice: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Pedro no se quedó para ver si el Señor lo libraría milagrosamente por segunda vez, sino que se indica, según el relato, que él partió para otro sitio. Por eso que la expresión de que el mencionado Jacobo era el líder de la iglesia de Jerusalén. Por eso es que sabemos que era hermano del Señor. Por eso es que el hecho de que su nombre es mencionado específicamente indica que él era el líder de la iglesia de Jerusalén. Jacobo, que era el apóstol, había sido muerto por Herodes. Por eso es que la identidad de los hermanos no es conocida. Y es importante que quizás estaban incluidos algunos de los otros apóstoles
de entre ellos. Después de este incidente, los apóstoles como grupo, ellos desaparecen de la narración de lo que dice Lucas. Por eso es que en las otras ocasiones que hace Lucas regresa al relato de la iglesia de Jerusalén y Jacobo aparece como líder. Ahora, no se sabe dónde fue a parar Pedro. Ahora, según la Iglesia Católica Romana, pretende que fue que a Roma, donde llegó a ser primer obispo. Hermano, no hay evidencia para apoyar esa pretensión. Papías, padre de la Iglesia del siglo II, afirma que Pedro predicó en Roma. Sin embargo, Pedro estaba presente para las conferencias de Jerusalén en el año 49 después de Cristo, y usted lo puede encontrar en Hechos capítulo 15. Ahora, y no es mencionado por Pablo en las epístolas a los romanos alrededor del año 56. Ni tampoco Lucas menciona a Pedro en su relato a la llegada de Pablo a Roma en el año 60. Ahora, escritores como Frank Stagg señala que cuando Pablo llegó a Roma era evidente que ningún apóstol había estado allí, porque los judíos vinieron a él para un relato confiable acerca de esta secta como le conocían. Y es posible que Pedro trabajara en zonas rurales, en Palestina, hasta la muerte de Agripa. Yo digo Palestina, pero en realidad, acuérdense, Palestina no es ningún país. Se está refiriendo prácticamente a lo que se conoce como Judea. ¿Por qué? Porque Palestina es el nombre que Ario le pone a Judea para hacerle la vida imposible a los judíos, que era lo que le llamaban prácticamente, no Palestina, sino le llamaba Filistia. A Palestina es el nombre que le ponen más adelante los ingleses, pero y entonces a Jerusalén le llamaban Aea Capitolina. Eso es otra historia que en algún momento estaremos hablando. Ahora, Herodes y los soldados estaban muy preocupados por la huida de Pedro. Y es probable que enfrentara el tema de la mano de Dios en la liberación y la posibilidad de la intervención de la obra divina. Ahora, Herodes ejecuta a los guardias que estaban en ese momento haciendo su deber en el momento de la huida de Pedro. Obviamente porque ellos entendían que no cumplieron con su trabajo. Y usted nota que al final del capítulo, Lucas incluye el relato de la muerte de Herodes para mostrar cómo Dios está en control de la historia. Y vemos cómo en su orgullo Herodes había asumido el papel de Dios y había ignorado a su creador, como es la arrogancia humana. Entonces Herodes estuvo involucrado en una disputa con las ciudades fenicias de Tiro y de Sidón para la gente de esas ciudades, que era ventajoso, si se pudiera decir así, buscar reconciliación, dado de que dependía económicamente del territorio de Herodes. Ahora, las negociaciones para la reconciliación incluyeron a un tal Blasto, el camarero mayor del rey, que parece que la gente estaba dispuesta a reconocer a Herodes como rey, y durante la celebración de una fiesta para el emperador Claudio. Ahora, Herodes se puso sus ropas reales y comenzó a hablarle para alabarlo, para adorarlo, y la gente le gritó: voz de Dios y no de hombre. Y Herodes, por su orgullo y ambición, no rechazó la pretensión. Entonces indica que durante su discurso Herodes miró hacia arriba y vio una lechuza sobre una cuerda. Lo interpretó como un augurio malo y comenzó a sufrir fuertes dolores de estómago que continuaron durante unos 5 días. Eso es lo que se indica. Ahora, Lucas considera que la muerte era lo que se llama el castigo del Dios Todopoderoso, porque había dado gloria, porque no había dado la gloria a Dios. Y probablemente Lucas incluyó este incidente para mostrar que Dios castiga a aquellos que molestan a la iglesia e impiden el crecimiento del reino.
Ahora, Dios había prometido por medio de los profetas que Él vendría con venganza y iba a salvar al pueblo. Y esto usted lo puede encontrar, como lo había dicho el profeta Isaías en el capítulo 35, versículo 4. Y Lucas lo muestra por las promesas de Dios, que estas son seguras. Ahora, tenemos que ver que la muerte de Herodes Agripa eliminó las amenazas de persecución por las autoridades políticas, otro de los problemas que habían enfrentado la iglesia, y los cristianos pudieron testificar de manera libre, y la palabra del Señor dice que crecía y la iglesia se multiplicaba. También se puede ver cómo el historiador Lucas regresa de nuevo a la narración en la cual había dejado ya en el capítulo 11, versículo 30, y vemos cómo en el versículo 25, que vamos a presentar unos aspectos bien importantes, se hace una afirmación de transición que muestra lo que se llama como la conclusión de la misión de Bernabé y Pablo. En este caso, mencionado como Saulo, que es el nombre judío, en Jerusalén, y su regreso a Antioquía para su siguiente misión. Por eso es que Juan Marcos, hijo de María, en casa de la cual se reunía la iglesia, acompañó a Bernabé y a Saulo hasta lo que se conocía como Antioquía. Y es interesante que nosotros pues conozcamos estos aspectos, porque esto nos permite a nosotros a tener lo que se llama una idea clara de qué es lo que está sucediendo en el capítulo. Muchos de nosotros a veces la historia, en este caso de lo que relata Lucas, a veces la leemos, pero no vamos un poquito más allá, porque no buscamos información extrabíblica. Y cuando vamos a buscar información extrabíblica, nos sorprendemos de una serie de aspectos que juegan un papel importante, porque nos ayudan a comprender por qué ciertos aspectos estuvieron ocurriendo, y a veces nosotros, sin darnos cuenta, los hemos pasado por alto. Ahora, quería mencionar algo importante. Queremos ver, para que usted y yo podamos contemplar lo siguiente. Cuando en los versículos 1 habla sobre que Herodes comienza a perseguir la iglesia, mata a Jacobo, usted ve dentro de un marco teológico cómo la persecución es parte inevitable del testimonio cristiano. Y vemos cómo a través de este capítulo 12 se muestra la soberanía divina ante la opresión y el valor de los primeros mártires. Por eso es que la fe firme lo que hace es que enfrenta amenazas humanas, y la obra de Dios continúa, no empece a la violencia. Por eso es que, a pesar de la muerte de Jacobo, su muerte lo que hace es que ejemplifica el sacrificio y la fidelidad del evangelio. Y esto resalta que el seguimiento de Cristo puede costar la vida. Por eso es que la obediencia a Dios trasciende lo que se llama el temor humano, estableciendo un patrón de testimonio de manera valiente y protección divina sobre la iglesia restante. En el caso de Pedro, que es arrestado, que es a la misma vez custodiado, tras ver a Herodes agradar a los judíos, usted lo analiza a la luz del ojo bíblico, usted ve cómo Dios permite que estas circunstancias, estas pruebas, ocurren, pero no las abandona Dios. Pedro, que era el líder de la iglesia, es retenido de manera física. Mientras la iglesia está interviniendo en la oración, está intercediendo, se enseña cómo la oración y la dependencia de Dios son aspectos cruciales, fundamentales frente a la opresión, demostrando que la iglesia no depende de las fuerzas humanas. Como también tenemos que ver que Pedro estaba encadenado, los guardias estaban en todas partes, él estaba esperando juicio, y se puede notar cómo la obediencia y la fidelidad de este hombre Pedro muestran vulnerabilidad humana, pero a la misma vez había dependencia de parte
de Dios, de parte de Pedro hacia Dios. Por eso es que la seguridad y la liberación no depende de los medios humanos, sino de la intervención divina, resultando la soberanía divina y el cuidado de Dios incluso en situaciones que aparentan ser imposibles. Por otra parte, vemos que la oración que es colectiva es una poderosa, es una que es eficaz. Y la comunidad de creyentes que intercede de manera activa, reflejando la unidad, amor, dependencia de Dios, es una en la cual Dios se manifiesta. Por eso es que usted puede verlo a través del versículo 5. Este versículo está subrayando la centralidad de la oración como instrumento de liberación y protección divina. Mire, dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Por eso es que más adelante vemos que aunque Pedro estaba dormido entre dos soldados, estaba encadenado, dice que el ángel lo despertó. Por eso es que estamos viendo aquí, cuando usted va a interpretar y trabajar el pasaje, Dios estaba actuando de manera milagrosa para llevar a cabo su propósito. Indica que la intervención angelical muestra que la libertad y la protección están en manos divinas. La narrativa fortalece la fe en el poder sobrenatural de Dios para preservar y cumplir su obra. Por eso es que cuando Dios le dice en el versículo 7 a través del ángel, levántate pronto, y las cadenas se caen. Ese es el poder de Dios, y vemos que la liberación divina se hace inmediata, se hace completa. La acción del ángel es una que simboliza la autoridad divina sobre la opresión humana y la realidad del poder sobrenatural que rompe toda limitación física, fortaleciendo la confianza en la providencia divina. Y esto no se detiene aquí, porque vemos a un Pedro que está sorprendido, sigue al ángel fuera de la prisión, y otra cosa que no podemos pasar por alto: la obediencia a Dios lleva a la liberación. Por eso es que vemos a un Pedro que, aunque estaba desconcertado, sigue la guía divina, muestra que la fe requiere acción basada en la confianza y en la dirección de Dios. Ahora, vemos cómo Pedro creyó que era una visión al salir. Ahora, algo importante: Dios en muchas ocasiones nos guía de manera sorprendente. La percepción humana, acuérdese, que es limitada y puede confundir los milagros. Ahora, el discernimiento y la fe se ejercen reconociendo la obra de Dios, confiando siempre en su plan, incluso cuando la realidad parece imposible. Y usted ve que salen por la puerta sin ningún tipo de resistencia. Y algo que hace más contundente: el ángel se va. La protección de Dios puede ser silenciosa, pero es completa. Por eso es que Lucas, a través de la historia, está reforzando que la libertad y la seguridad provienen exclusivamente del Dios Todopoderoso, no vienen de medios humanos. Y está subrayando la soberanía divina en la historia de la iglesia. Y usted está notando que también Pedro llega a la casa de María. Las oraciones están siendo respondidas a través de la oración intercesora, y vemos cómo esta comunidad de creyentes y la oración, que es de carácter colectivo, Dios le escucha. Dios está actuando y está demostrando que la unión entre la oración y la acción divina en la perseverancia de su pueblo hace efecto. Ahora, Pedro golpea la puerta. La criada reconoce su voz, entiéndase Rode. Mírese, es natural que a veces actuemos hasta con duda. Aquí se utiliza la palabra incredulidad en el texto, y obviamente es una reacción muy humana y natural ante este acto milagroso que evidencia lo que se llama la extraordinaria intervención de parte de Dios. Mire, el versículo 12, si usted lo ve, muestra la maravilla de la acción divina y provoca lo que nosotros le llamamos asombro, y fortalece la fe de los creyentes. Por eso es que Pedro
dentro cuenta la liberación de la iglesia cuando está con ellos. Por eso también es necesario compartir los milagros, porque esto nos ayuda a fortalecernos como comunidad de fe y confirma la obra de Dios. Por eso es que la narración de parte de Pedro sirve como un testimonio de que la oración y la fe son efectivas e inspiran a la iglesia a persistir bajo momentos de persecución. Y más adelante, María, la madre de Juan Marcos, hace algo, reconoce el asombro colectivo. Cuando usted y yo lo analizamos y lo vamos a trabajar de una manera interpretativa responsable, mire, la sorpresa humana ante la acción divina nos recuerda que Dios obra más allá de las expectativas humanas, porque la fe crece al presenciar el poder divino, fortaleciendo la esperanza y el valor en medio de la adversidad. Por eso es que el asombro de nosotros los creyentes y la incredulidad de la noticia es algo que siempre se va a hacer visible. Por eso es que cuando lo vemos a través del ojo de la luz de la interpretación bíblica, vemos que la obra de Dios supera la lógica humana. Y cuando vemos a través de la narrativa de Lucas, vemos que la necesidad de confiar en el poder divino, incluso cuando los eventos parecen imposibles, estamos fomentando una fe activa, madura y expectante. Y algo interesante, vemos la forma en que Pedro insiste, que fue Dios el que lo liberó. Por eso es que la gloria siempre se atribuye a Dios, no se atribuye a los hombres. Y se resalta que los milagros y las liberaciones son actos soberanos de Dios y que enfatizan la centralidad y su autoridad y la dependencia humana de la gracia divina. Algo también que siempre debemos tener presente cuando estamos haciendo la lectura, y es que Pedro está pidiendo oración continua y luego él se retira. Miren, ¿por qué? Porque la oración es una herramienta constante. Incluso tras la liberación, vemos que la humildad, la dependencia de Pedro se reflejan que la fe requiere perseverancia, requiere intercesión, requiere reconocimiento de la mano de Dios en la vida diaria. Por eso es que en el versículo 18 podemos notar que dice que al día siguiente dice que Herodes investigó que Pedro había desaparecido. Mire, Dios protege a sus siervos ante amenazas humanas. Por eso es que vemos cómo Lucas demostró que la soberanía divina puede frustrar planes de los opresores y asegura que su propósito se cumpla más allá de las fuerzas humanas. Por eso es que usted ve que el coraje de Herodes hace que ejecuten los guardias. Hay una incredulidad, hay un temor de parte de ellos. Por eso es que entonces vemos que el juicio humano es limitado y también injusto. Por eso es que la justicia divina es suprema. Los opresores enfrentan consecuencias de su maldad y vemos cómo es reforzando la enseñanza de la autoridad moral y la divina sobre la humana. ¿Por qué? Porque no podemos contra Dios. Mire, cuando usted sigue leyendo a través de esta narrativa de Lucas, vemos a un Herodes lleno de arrogancia, de orgullo, porque la ciudad lo aclama. Y que esto nos dice que la fama humana es efímera, es peligrosa y si se usa con soberbia puede ser mortal. Por eso es que vemos que se advierte contra la vanidad, contra el orgullo, y vemos que Dios los mira de lejos recordando que solo Dios es digno de honor y de alabanza. Y vemos cómo este hombre vestido de rey, aceptado por su pueblo, esta adoración humana puede ser engañosa, puede ser peligrosa
y la sumisión a la autoridad sin discernimiento puede conducir hasta consecuencias trágicas, contrastando con la obediencia divina. Por eso es que estamos viendo cómo un hombre que se revestía de poder no da gloria a Dios al pueblo, y el pueblo se asombra. Por eso es que la soberbia lo que hace es que impide reconocer la obra de Dios. Por eso es que vemos cómo aquí se resalta que el juicio divino es inevitable, porque su conducta, entiéndase la de Herodes, reclamó juicio para sí mismo, para aquellos que buscan honra humana en lugar de glorificar al Padre. Por eso es que Herodes entonces es golpeado por un ángel, muere devorado por gusanos. Por eso es que la justicia divina es real y manifiesta. Ahora, Dios interviene mediante la historia para castigar la arrogancia y proteger a su pueblo, demostrando que la soberanía de Dios es absoluta y que la muerte humana es limitada frente a esa autoridad. Y la palabra de Dios crece y se multiplica cuando la iglesia lleva a cabo el propósito divino. Por eso es que a pesar de la persecución, el evangelio prospera, la expansión de la iglesia es una evidencia de la fidelidad de Dios, quien asegura que su mensaje avance más allá de la opresión y el sufrimiento. Por eso es que usted puede notar que al final en el versículo 25 habla de Bernabé, Juan Marcos, regresan de Antioquía, fortalecen a la iglesia, y la misión y la comunión ayuda a que la iglesia se siga moviendo para la expansión. Por eso es que Dios utiliza a hombres y a mujeres obedientes para consolidar su obra, y demuestra que su plan se cumple a través de la colaboración y el servicio para la expansión del reino. ¿Y qué podemos entonces decir a través de todo lo que hemos señalado? Dios protege a su pueblo y asegura el avance del evangelio, aún frente a persecución y muerte. Por eso es que la oración, la fe y la intervención divina son centrales, mostrando que la soberanía de Dios prevalece sobre la opresión humana y que su palabra continúa creciendo. En otras palabras, aquí en este capítulo se está relatando la persecución de la iglesia primitiva, la muerte de Jacobo por orden de Herodes y el encarcelamiento de Pedro. Vemos de que Dios libera milagrosamente mediante un ángel, y vemos que Lucas muestra la soberanía divina frente a la malicia humana, y vemos que Herodes representa la opresión del poder terrenal, mientras que Dios protege y cumple sus propósitos con los suyos, demostrando que su obra no puede ser frustrada. Aunque Jacobo haya muerto, no es indicativo de que a Dios se le olvidó trabajar con Jacobo, sino que era parte de su plan. Por eso es que la iglesia oraba fervientemente por él, entiéndase por Pedro, evidenciado que la intercesión activa es un canal de intervención divina. Por eso vemos cómo culmina la muerte de Herodes, reforzando la justicia divina y el principio de que la soberbia humana frente a Dios tiene consecuencias inevitables. Por eso es que la historia enseña que aunque los cristianos enfrenten la persecución, el poder y el propósito de Dios son superiores. Por eso hay un desafío, y es que para nosotros los creyentes hoy es confiar en la providencia divina, incluso en situaciones que hay amenaza o hay sufrimiento. Mantener esa fe relacional activa a través de la oración y reconocer que la iglesia es el instrumento de Dios. Y Él, a través de la palabra, nos está invitando a evaluar nuestra valentía espiritual, nuestra dependencia de Dios y la disposición a perseverar, confiando en que Dios actúa a favor de su pueblo. Él es fiel aun cuando las circunstancias parezcan adversas. Por eso es que a través del capítulo 12 estamos viendo cómo dos situaciones, una que aparenta
donde Dios no está interviniendo, pero en realidad está obrando para expansión de su obra, y vemos cómo a través de la oración intercesora Dios interviene para que podamos ver que a través de la oración colectiva hay poder. Esperamos que esta información sea de ayuda y sobre todo nos ayude a seguir indagando a través del libro de los Hechos, a través de análisis contextual. Bendiciones a todos y nos veremos en la próxima.